Aski suma urukipan takinitaki. Aski urukipan. Aski urukipanay yatichiri. Aski urukipanay yatichiri. Aski urukipan takinitaki qaltañani aymari yatikawimpi. ¿Ya? Aski urukipanay yatichiri. Aski urukipan. Kamasti nairakat haylin ¿ya? Takini, maya, Ya. paya, kimsa. Wari wawi Wawi taki wawi taki. Wari Wari wawi taki Wawi wawi taki. Aukiniri. Aukiniris Tatayani. Aukiniris Aka koyun sakaya koyun Aka koyun sakaya koyun Wari wawi wawi tapi wawi punya hatasna wari wawi tapi wawi Asma. Mi tahakai wawa bahasa tamaki imi wawi tahakai wawa bahasa tamaki Maliki chakuch pasir ñaqawruqa yatakoytanqa aruchirinaqanpi aruchiri verbo, ¿sí? Entonces, cualquier verbo de forma infinitiva termina en el sufijo ña, ¿lo ven? ¿Se acuerdan? Todos los verbos en forma infinitiva terminan en ña. ña. ¿Sí? ña. ña. Ahora, en base a estos verbos, vamos a primero convertir un verbo en frase de orden, ¿ya? Ya. Voy a, ¿qué voy a escribir? Frase de orden, ¿ya? Frase de orden. ¿Cómo lo convertimos en frase de orden estos verbos? Por ejemplo, díganme un verbo cualquiera. Cantar. Cantar. Entonces va a ser Hailí. Ña. Ahí está, cantar. ¿Ya? Verbo cantar. Jailiña. ¿Ya? ¿Cómo lo convierto en frase de orden? Lo quitamos este infinitivo ña. ¿Ya? Entonces lo quito. ¿Ya? Solamente queda Hailí. ¿Ya? Hailí. Aquí lo voy a poner. Ahí nomás. Este ña, este infinitivo ña, lo voy a reemplazar por el imperativo, se llama, ¿ya? Imperativo ma. ¿Sí? Ma. Entonces, en resumen, Jailim o Jailiña, lo quito la ña y pongo el imperativo ma, pero con elisión vocálica. Ahí está. Ahora dice Jailim, ¿verdad? Jailim. Ahora esto ya es canta. En este caso, ¿no? Así, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende? Hisa yatichiri. Maliki, ¿alguien no ha comprendido?
¿Ya ha comprendido? Sí. Hisa. Walik. De cantar Ah, aquí se convierte cante en sería, ¿no? No se canta. canta, esa palabra no hay, ¿no? Cante, Yo, ¿no? Entonces, esto. A ver, hagamos otro ejemplo más. Un verbo, a ver, cualquier verbo, díganme. Venir. Venir, ¿ya? Jutaña. Ahí está, jutaña. Jutaña, entonces es venir. Venir. Ahora, lo reemplazamos la ña por el imperativo ma. Entonces, esto es Jutam. ven. Juta, ven. Ya es una frase de orden. ¿Sí? A ver, aquí otro ejemplo más. A ver, dígame un verbo, cualquiera. Jugar. Escribir. Jugar, ¿ya? Ay, cara. Anataña. Ahí está, verbo jugar. Jugar. Ahora, Anata. lo quitamos el infinitivo por el el imperativo. Ahora, esto significa, ¿qué significa? Jugaré. Juegue. Juega. Juegue. Juega, ¿no? Juega. Juega. Juegue, no sé. Ya es una frase de orden. ¿Ha quedado claro? Sí. Muy bien, entonces en sus cuadernos escriban 3 ejemplos, ¿ya? 3 ejemplitos escriban. Y en un minuto yo les digo, para que me lean. Ya escriban. Qilqam. Mankam. Mankam. Qilqam. Natam. Listo, ya tienen, ¿verdad? A ver, Gilata Javier, tus ejemplos. Ullaram, ¿qué estoy diciendo? Lean. Lea, muy bien, lea. A ver, Gilata Javier. A ver, Hanemon Gilada. A ver, Kuyaka Miski Waira.
Ahí está, Ya. Gilat Javier. Ya. Del verbo correr. ¿Ya? Quijuña. ¿Ya? Muy bien. Otro. Del verbo llorar. Hachaña. Hacham. Muy bien. Otro. Esos dos hice. Ya, excelente, excelente, Javier. Walik Puneo. A ver. Chascuyaka Miskiwaira. A ver. Uyaranim. Wali. Mancam. De comer, ¿no? Come. ¿Ya? Juyum. ¿Ya? Silva. Muy bien. Alaña. Alam. Muy bien. Costaita Alam. Cuyaca. Ya, Wali. A ver, Cuyaca Justina Soria. Aljaña, Aljam, ¿Ya? Lutiña, Lutin, Istaña, Istam, Waliki Pen. Hikataña, Hikatam, Waliki. Costata Cuyaca. Costaitao. Cuyaca Pagar, Rosario La Barca. A ver, Cuyaca Rosario. Jayuña, Jayum, ¿Ya? Nucuña, Nucum, Hiyuña, Huyum, ¿Ya? Waliki, Cuyaca Zulema Illanes. Del verbo ir, saraña, ¿Ya? sarata, saram, ¿Ya? Ve. Saram. saram. Ya. Saram, escribir, kelcaña, kelkatam, Algo está mal. kelkam, Ya. la T está mal, ya. Kelkam, Muy bien. ya. Kelkam, tejer, pitaña, pitam. Muy bien. Eso, esa T estaba por demás. Excelente. Sí, ya. Gracias. Cuyaca María Esther Zapana. Umaña, umam, ¿Ya? payam, Muy bien. itam. Waliki Cuyaca. A ver, Gilata Néstor. Askurukipan hilata yatichiri. Askurukipanay. Mancaña. Esa parcita tengo duda, maestro. Mancaña, mancam diría, ¿no es? Correcto. Ya, hachaña, hacham. Muy bien. Saraña, saram. Excelente. ¿Cuál era su duda, Néstor? El sufijo, por ejemplo, acá está jutaña, venir. Jutam sería ven, ¿no ve? Exacto. Entonces, ese sufijo, am, jutam, am, ¿no ve? Entonces, eso no sería sufijo jutma, así, o sea, nada más que ma. Jutma. ¿Cuál sería la diferencia? Jutma. Ya, Mancma. Jutma. Es una variante. Sí, una variante, ¿Ya? ¿no? Sí, entonces lo eliminamos esta A, pero la A, el imperativo normal con la vocal, ¿no? Ajá. Ma. Mancma, sarma, jutma, hachma. Exactamente, es una variante. Gracias, ya te chile, clarísimo. Muy bien. A ver. Yatichiri, ¿cuál sería la variante entonces? ¿Cómo quedaría? Así, ¿no? Jutaña, ¿no ve? ¿Ya? Entonces aquí lo eliminamos todo. Jut, ¿no? Ajá. Entonces Sí. colocamos el imperativo completo. ¿Sí? Jutma. Ahí está. Ven. ¿Ya? En todos lo haces así. Jutma. Jutma. Ven. Jutma. Como que cambia el acento. Exactamente. Jutma. Ahora Jutam. estoy diciendo Jutam, ven, Jutma, ven también. Claro. Los dos significa lo mismo. ¿Ya? Ya. Gracias. Malik. A ver. Ullarasca Quiñana. A ver, Ullarasca Juego. A ver, Cuyaca Giovanna Cristal. Ullaranim. Askurukipan yatiri waliki. Jarisiña, jarisim.
Umaña, umam. Juntuchaña, juntucham. Waliki, muy bien, excelente. Cuyaca Lisbeth. Ullaranem Cuyaca. Mancam, Irnacam, Arusim. Waliki. Sería, sí. Excelente. Cuyaca Felisa Seferina. Askero kipanaya ticheri. Askurkipan. Ya. Pitaña, tejer, pitam. Hachaña, llorar, hacham. Taxuña, lavar, taxum. Waliki, muy bien. Ya, bueno, gracias. Cuyaca Mary Elvira Flores. Ullaranem Cuyaca. Del verbo comer, mancam. Del verbo agarrar, catum, catum. Katapim, ¿ya? Catapim. Del verbo envolver, kirum, kirum. Muy bien, quiero. Waliki. Gilata Porfirio Quispe. Ullaranem Gilata. Asquialoki panay atichiri. Asquialoki panay. Luraña, luram. Iquiña, ikim. Hachaña, hacham. Waliki Gilata Porfirio. ¿Está claro? ¿Alguien tiene duda? Está bien todo. Yo tengo Muy una bien. duda. A ver, ¿quién tenía duda? Yo. Adelante. Siga nomás. Por ejemplo, con el verbo coñuña, que es sentarse, Sí. como coñún, Ya. coñún va a ser no. Conuña. Pero como en castellano, ¿cómo hacer? Siéntate. Exacto, sentate, ¿no? Sentarse. Ah, ya. Porque algunos verbos no son, llevan el seno, ¿ve? Como ser. Jugar, sí. ¿Cómo ¿Y cuál? cómo quedaría Aymara? Conuña, conum. Ahí está. Conum. Sí, sentate o sentate, ¿no? Es más fácil de O ordenar. siéntate, ¿no? Porque O como es. siéntate, correcto. Siéntate. Ya, entonces eso es simplemente la ña por el imperativo ma. ¿Ya? Nada más. Ya. Oye. Walekit, a ver, alguien más quiere leer. María Uchane, Kuyaranem. Ya, ahí está bien. Askero que panaya te chiri. Verbo. Pitaña, itam. Luraña, luram. ¿Ya? Walik. Muy bien. Ahora, como se habrán dado cuenta, estamos en singular, ¿sí? Por ejemplo, en este momento yo les quiero decir canten, ¿no? A todos, ¿no? El verbo jayliña es cantar, ¿no ve? Jaylim, estoy diciendo a uno, no le estoy refiriendo a todos, ¿ya? Entonces, hay que pluralizar los verbos, ¿ya? ¿Cómo pluralizamos verbos? Plural. Para pluralizar verbos, utilizamos el sufijo pluralizador ja, ¿ya? Ahí está. Ja. Esto es el sufijo que vamos a utilizar para pluralizar verbos. El naka no sirve para verbos, ¿ya? El naka para cualquier palabra, menos para los verbos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, este pja colocamos antes del imperativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un verbo, ¿no? Anataña, ¿no? Anataña. ¿Sí? Entonces, a esto, anatam, hemos escrito, ¿no ve? Que significa jueguen, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, quiero decir, jueguen en plural. Anatapam.
Ahí está. Entonces voy a remarcar, ¿ya? Entonces primero lo hemos eliminado este infinitivo. Lo hemos cambiado por el ma, ¿lo ve? Por el imperativo. También lo hemos eliminado. O no hemos eliminado en todo caso. Miento todavía. Antes del imperativo colocamos este sufijo pluralizador de verbos. Ja, completo, ¿ya? Anatapham ahora ya es plural, ¿ya? Plural, jueguen, ¿sí? Jueguen. ¿Está claro o no está claro? A ver si está difícil. ¿Está difícil? ¿Qué parte está difícil? No, no está. Simplemente antes del imperativo ma colocan el pluralizador. Escribimos otro ejemplo más. A ver, digamos un ejemplo que no está aquí, un medio raro. Caminar. Caminar. Saraña. Ya, ir, caminar. Sarnacaña sería. Ir nomás voy a poner. Este es verbo ir, ¿ya? Ya. ¿Ya? Ir. Saraña. Ahora digo Saram, andando, ¿ve? ¿Sí? Una frase de orden. ¿Sí? Sara. Ahora en plural. Sarapham. Sarapham. Entonces esto ya es vayan. Ya está en plural. ¿Está correcto? Muy así. Sí, profe. Muy bien. Chaqelqantapham, qelqapham. A ver, escuchen qelqapham. ¿Qué estoy Escriban. diciendo? Escriban. Escriban. Qelqapham. Pesca unanchawi. Pesca. 5, ya. Tres ejemplos. 5 ejemplos. Mejor Pesca. si escriben así 5. como estoy haciendo, así, para que se den de cuenta, ¿ya? Entonces, ir, andar, y se remarcan el imperativo, el sufijo, infinitivo. Aquí, remárquense biencito, ¿ya? Pesca uñanchawi, qelqapham. Yatishiri jaucaña es pegar, ¿no? O golpear. Jaucaña es sonar, con algo, palo, chicote. Sí. Aquí sí. A-M. Ya. Aquí sí. Am. El otro. Por el movimiento socialismo más PCP para la alcaldía de Piranha. Entonces, Uri. Orto. Entonces, tres, cuatro. Un.
5. Listo. Y ya, ahí. Bien. Ya. Listo. A ver. Muy bien, Tukuyaptat. Isa. Isa. Gisa. Ya, Rolando dice que tichirias que uruquipan cómo sería completo usando los pronombres. Ahorita vamos a llegar, no se preocupen, ¿ya? Pronto llegamos. A ver, Ullara ñancha. A ver, Cuyaca Janet Sirpa, Ullaram. Bailar. Tucuña. Baila. Tucuñam. Baila, perdón. Tucupcam. Bailen. ¿Ya? Siga, siga. Eso nomás. Uno nomás dice. Ay, cinco tienen que ser, a ver. Ah, ya, perdón. Cuyaca María Esther. Qillqaña, qillqam, qillqapqam. Maña. Umapqam. Katuña, katum, katupqam. Phayaña, phayam, phayapqam. K'ichiña, k'ichim, kichipqam. Ukachu yapichi. Waliki, muy bien. A ver, Cuyaca Mary Elvira. Ay, no he hecho todavía. Ya, a ver. Yo. Saran. Ya. Sarapa. Saraña caminar. No he hecho todavía tichiri. Ya, Kelkapam, Maki. A ver. Cuyaca Miski Guaira. A ver, Cuyara. Ya. Jailiña, Jailipham. Luraña, Lurapham. Jaucaña, Jaucapham. Después tengo Tocoña, Tocopham. Después tengo Laruña, Larupham. Ukaki uyatichiri. Waliki, muy bien. ¿Alguien más que quiera leer? Yo. Ya, a ver, María Luisa Severich. Yo, licenciado. Digo, ampara y a ver. Tijuña, tejer. Tijun, teje. Tijup, capsan, tejan. Mancaña, mancam, mancapsan. Saraña, sarán, sarafsan. Quilcaña, quilcam, quilcapsan. Anataña, anatán, añatacsan. Ya. Está bien, solo la X, ja, como J aspirada. Manca, Ham. manca, ham. Ya. No, Ham, xam. ham.
No. Yatichiri, Como tejer, es tijuña. Itaña, tal vez se equivocó. Sí. Itaña. Y juñes, coser. Y Juña es coser. Ya. Shulema profe. Illanes, Cuyaca, Uyaranim. Yatichiri. Macataña. Subir, macatam. Sube, macapjam. Suban. ¿Está bien? Ya Macatam, ya. Muitaña. Girar, muitam. Gira, muitapjam. Giren. Apnacaña. Apnacam. Apnacapjam. Aljaña. Aljam. Aljapjam. Pacaña. Payaña. Payam. Payapjam. Muy ¿Está bien. Waliki Cuyaca Zulema. Cuyaca Felisa Ticona. Ya. Coser, chucuña, chucupham. Trabajar, irnacaña, irnacapham. Tejer, pitaña, pitapham. Comer, mancaña, mancapham. Caminar, saraña, sarapham. Waliki Cuyaca Sofía Paja, Uyaranim, Cuyaca. Irnacaña, irnacam, irnacapjam. Tutaña, tutam, tutapjam. Hantacuña, hantacum, hantacupjam. Talaña, talam, talapjam. Yapjam. Taña, pusam, pusapjam. Hacoña, hacom, hacopjam. Ukaki uyatichiri. Ya, Waliki Cuyaca Sofía, Chaja. Yatichiri, disculpe, ¿qué significa antacuña? Jantacuña es tender. ¿Antacuña o jantacuña? Jantacuña. Jantacuña, ya. Ya, a ver, Cuyaca, Elena Sirpa. Profesor Yetichiri, estamos levantando la mano. Sí, 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 estoy en ese orden. Ya. Sarañas, anataña, natam. Hakum. Anataña, natam. Mancam. Araña, saram. Ese sería. Ya, pero con frase de orden plural, con pja. Ahora. Mancaña, mancam, mancapjam. ¿No ve? ¿O no he escuchado bien? Parece que no, hasta mancam, hasta por ahí no creo que llega hasta esta frase de orden Mancaña, mancam, mancapjam. ya. Anataña, anatapam. Muy bien. Putaña, huapam. El otro sería macatam, macatam, macatni, macatam, macatam. Ya. Está bien. Hualeque Cuyaca. Solo que está con interferencia. No se escucha bien. Entrecortada se escucha, entonces justo ahí se corta. A eso era. Muy bien, Cuyaca, Elena. Chajá. A ver, Cuyaca, Rita López. Estamos en orden de lo que han levantado la mano, ¿ya? Rita López. Ya. Payaña, cocinar. Payam, cocina. Payapjam, cocinen. Tijuña, correr. Tijum, corre. Tijupjam, corran. Hachaña, llorar. Hacham, llora. Hachapjam, lloran. Umaña, tomar. Uman, toma.
Umapham, tomar, toman. Luraña, hacer. Luram, hace. Y lurapham, hacen. Paisuma yatichiri. Waliki, Gilata Javier Rojas. Ya. Mancaña, mancam, mancapham. Catuña, catum, catupham. Laruña, larum, larupham. Jacuña, jacupham, jacum, jacupham. Kiaña, kiam, kiapham. Chiri Caspao, chiri. Waliki, a ver, Hichaja, Culiaca María Elena Conde. Buen día, Yatichiri. Yanapaña, yanapam, yanapaham. Ullaña, ullam, ullapham. Umaña, umam, umapham. Takaña, takam, hakhapam. Puriña, purim, puripham. Muy bien, Waliki, Culiaca María, Gilata Porfirio Quispe. Ya, Gilata. Mayiri, Ullaña. Ullam, ullapham. Payiri, hacuña. Hacum, hacupham. Yimsiri, parlaña. Parlam, parlapham. Pusiri, munaña. Munam, munapham. Pesquiri, kusisiña. Kusisim, kusisipham. Chao, Gilata. Waliki, Gilata Porfirio. Culiaca Tania Cusi. Asquiruquipan yatichiri. Asquiruquipanay. Arusiña, arusim. Arusipham. Yatecaña, yatekham. Yatecapham. Irnacaña, irnacam. Irnacapham. Chaña, ichapham. Lupiraña, lupiram. Lupirapham. Waliki, Culiaca Tania. Culiaca Ruth. Yatichiri. Hakuña, hakum, hakupham. Suyaña, suyam, suyapham. Canaña, canam, canapham. Tucuña, tucum, tucupham. Ataña, atam, atanapham. Ya, Waliki. ¿Alguien más? Yo pregunto. A ver, Giselle Lizárraga. A ver, Culiaca Giselle. Aljaña, defender. Alham, alhapham. Ya. Lupiña, lupim, lupipham. Arusiña, arusim, arusipham. Sartaña, sartam, sartapham. Uñaña, uñam, uñapham. Ya, Waliki, Culiaca Giselle. Waliki, a ver, ¿qué te empieza? Yatichiri, A ver, Culiaca Romy. una pregunta. Aquí en Usuntaña sería enfermar. Usuntam, enferme, en singular, ¿no? Usuntapham, enférmense, ¿sería? ¿Correcto? Ya. Bueno, tengo en Arzuña, en hablar, Arsum y Arsubham. Hablen, ¿no? Udhaña niña, tener. Udhañanim, ten. Udhañanibham, tengan.
Sataña, sembrar. Satam, siembre. Satapjam, siembren. Montaña, pelar papa. Muntam, pele. Muntapjam, pelen. Gracias, Yatichiri. Waliki, kitimpis. Ullarañmoni. ¿Ha estado claro? ¿Tienen alguna pregunta? No. Yatichiri. Sí. Yo Yatichiri. Adelante, Romy. ¿Cuál es tu pregunta? Prácticamente el sufijo ham es imperativo plural. Sigue con el imperativo plural. Se conoce como sufijo pluralizador. Del imperativo. Del verbo. Ah, ya, Solamente esto pluraliza verbo. ¿Ya? Claro. Entonces, para cuando queremos pluralizar un verbo, utilizamos este sufijo. Ya. ¿Ya? De forma, y lo leo, por ejemplo, cuando digo usun tapham, enférmense, es decir, una orden. Sí, correcto, pero en plural. En plural, ok. Gracias, Chiri. Muy bien. Rosario, tenías pregunta, creo. A ver, Rosario. Sí, asustar es susjaña, ¿ya? Ya. Y el imperativo es han, y aquí tengo el han con N y después tengo el ham, el pluralizador. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se hace? Sustjaña, ¿no? Asustar. Sí, asustar. Ahora. Ham. ¿Será así correcto? Sustham. Sustham. Solamente quitamos la ña, lo cambiamos por ma. Ahora es asuste. ¿No ve? Ahí está, ya. Ahora en plural. Sustham. Simplemente hemos aumentado este pluralizador. Ahora es asusten. Sí, no tiene que ser nada más. Ahora aquí tal vez la pronunciación, ¿no ve? Entonces, eso les decía, ¿no ve? Por ejemplo, yo si quisiera pronunciar, separaría así por sílabas, ¿no? Sust, hab, ham. Sust, hab, ham. Así como si fueran tres palabras. Hagan a ver. Sust, hab, ham. Y van a... luego lo hacen lo corrido y ya van a pronunciar bien. ¿Ya? Sust, hab, ham. Asusten. Perfecto, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Más o menos, se me hace asustar ya, Tichiri. ¿Perdón? Javier, no te escuché bien. Nada, Yatichiri, todo está bien. Igual que escribe Yatichiri. Ah, ya. Waliki la Javier. A ver, ¿alguien más que quiera leer, tal vez? Yatichiri, para pluralizar, por ejemplo, en saltar se dice saltan o saltaron, cargan o cargaron. Ah, ya. En castellano. Sí. Ah, ya. Por ejemplo, saltar. Toktam, ¿no? Ahora, eso sería saltar, ¿no? Toktam, ¿no ve? Ahora, si digo toktapam, salten. Ah, ya, salten. Entonces, encargar sería carguen. Carguen, correcto. Tomen. Ah, ya. Está bien, Yatichiri. Muchas gracias. Sí, recuerden, estamos en frase de orden, ¿ya? Frase de orden. A ver, ¿qué tempes? Uyarañmoni, mao apacha ustedes visto.
Ya. Muy bien. Ahora, a ver, esto más aprenderemos. Para mañana hacen ejercicios, ¿ya? Hasta aquí hemos aprendido de forma singular, de forma plural, pero en positiva. Positiva. Por ejemplo, yo estoy diciendo saltar, ¿no ve? Salten, ¿no ve? Positiva. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir no saltes, no salten? Eso sería frase de orden negativa. ¿Sí? Frase de orden negativa. Entonces, en Aymara, para volver negativa cualquier palabra, en este caso verbo o cualquier otra palabra, se utiliza el hani. ¿Qué significa? No. No. Muy bien. Hani significa no. ¿Ya? No. Ahora, otra característica en Aymara. Cuando una afirmación, una oración es negativa, la última palabra termina en el sufijo ti. ¿Ya? La última palabra termina sí o sí en ti cuando la frase o la oración es negativa. ¿Ya? Ejemplo. Aquí voy a escribir un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, un verbo, díganme un verbo, cualquiera. Cocinar. Cocinar, Comer, ¿ya? comer. Payaña, ahí está. Cocinar, ¿sí? Payaña. Ahora, si yo digo frase de orden singular, digo payam. ¿No ve? Payam. Cocine, ¿no ve? ¿Sí? Si quiero pluralizar, payap. Payabham, ya está. Cocinen, ¿no ve? Listo, hasta ahí ya sabemos. Ahora yo quiero decir, en vez de cocine, no cocines. O en vez de decir cocinen, no cocinen. Entonces, aumentamos el hani, ¿no? Hani, pero con edición. Han, ¿ya? Han, ¿ya? Ahora, payam, ¿no ve? Payam, han, payam. Ahora, terminación ti. Ahora, ¿esto qué significa? No cocines. No cocines. No Pino. cocine, ¿no ve? O no cocines, o no sé, ¿no ve? Frase de orden negativa. Han, payamti. No cocines, sí. Ahora, en plural, lo mismo. Han, payap. No cocinen. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos agregado? El hani por delante, y como es negativa, sí o sí, la última palabra con el sufijo ti. El resto, la estructura, sigue. Solamente así lo convertimos en una frase de orden negativa, ya sea en singular o en plural. ¿Ya? Entonces yo le digo, por ejemplo, en base a esto, ¿no? Yo digo, ¿eh? Uyapham, ¿no ve? Uyapham. Lean, ¿no ve? Han uyaphamti, ¿no ve? No lean, ¿no ve? Istam, ¿no? Istam, escucha. Istapham, escuchen. Han istamti, no escuches. Han istaphamti, no escuchen. ¿No ve? Entonces, con cualquier verbo, en este caso estamos en frases de orden, lo puedo convertir en negativa. Muy así, ¿está claro? Sí, profe. Muy bien. Profesor, una consulta. Sí. Donde Han, así lo escribimos Han o Hani. Han, con elición. Ya. Ya. Por ahí yo escuché, o he visto, creo que he leído así en YouTube, que me parece, donde decían que se escribe como normal, como Hani, pero se pronuncia Han. Ya, puede ser. Hay dos corrientes ahorita en Aymara sobre edición. Todavía no está definido, ¿ya?
Ah, ya. Entonces, no hay problema. pues. Si escribes, no hay problema. Como en inglés lo omites al pronunciar. ¿Ya? Si Ya, no ya. pronuncias, tampoco hay problema, ¿no? Hani payamti. Hani payaphamti. No hay problema. Ujú. Muy bien. Yo ¿Alguna paro. pregunta más? Kuna histanagachuthi. Yatichiri, a mí el ti también es para pregunta, ¿no? Si yo, por ejemplo, le obviara el hani, yo dijera payaphamti como Ya. pregunta, ¿podría quedar o no? Sí, pero falta algo. Sería ya. payaphatati, payatati, ¿no ve? Ya, después lo veremos seguramente, solamente era una Sí. duda. Tiene Y dos lo otro que funciones me la TI. asalta a mí, que el sufijo kiti no es negativo también. Humankiti, ¿no? Es tuyo, no, no es negativo. El kiti, ya. Listo, waliki. Muy bien. Recuerden, lo único, la única palabra en Aymara que lo vuelve negativo todo es el hani, ¿ya? Ya. Ya. Hani. Han parlastati. Entonces, Han parlistate, ¿ya? No me hables, ¿no? ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Para mí está claro. Muy bien. Entonces, esto va a ser la segunda tarea, escrito, ¿ya? Ya, ¿cuál va a ser la tarea? El kani patawa tunka unyanchawi, ¿ya? En castellano les escribo, ¿no? 10 ejemplos. En Aymara nomás, ¿Ya? pues Yatichiri. Ah, ya. Ay, Pacha, en Aymara y en español. Con... Se me fue, ahí está. ¿Dónde se fue, profe, a escribir? Ah, ya. Esto significa es que van a escribir 10 ejemplos, ¿ya? Tunka unanchawe. ¿Ya? Ahora, ¿de qué? Esto sí les diré en castellano. Yo había escrito en castellano. Ya, vamos a escribir. Frase de orden singular. Frase. Y positiva. Ay, ay, ay. Frase de orden plural. En este caso positiva también. Plural. Okay, Ya. Todo lo que hemos aprendido hoy día, ¿ya? Entonces van a escribir. En lo posible que sean diferentes verbos, ¿no ve? El día viernes hemos repetido toda la clase de verbos, ¿no ve? Entonces no solamente, cuidado, me hagan solamente de 1, 2 o de 10 verbos. En lo posible para cada ejemplo un verbo, ¿ya? ¿Walikit? Waliki. ¿Ya? Y como es para aprender, a su ladito van a poner su traducción, ¿ya? Entonces, digamos, frases de orden singular, ¿no? Mankam, ¿no? Come, ¿no? Frase de orden plural. Anatapham, jueguen, ¿no? Frase de orden singular negativa. Han jutamti o han saramti, ¿no? Ya está. Frase de orden plural. Han uyaphamti, ¿no? Entonces, así, de diferentes verbos, ¿ya? Y con su traducción a su ladito, ¿ya? En Word igual, ¿ya? En Word. Lo mandan por grupo de WhatsApp o por correo electrónico, ¿ya? Los que no tienen correo electrónico, esto, ¿ya? ¿Ya? ¿Walikit? Sí, profe. Por favor, para que lo Hoy, podamos tener, claro. para hoy es listo. Para hasta mañana. Ah, Hasta ya. mañana antes de la clase. Ah, ya, Hasta ya, ya. las 5:59. Ya, ya. Ya, ya.
Ay, ahora sí que estoy frita yo. No tengo tiempo hoy día. Te va a demandar 5 minutos hacer esto. Sí, adelante. Yatichiri, 10 de cada uno o vamos a hacer Claro, 10 los frases 4 de entre orden 10. singular, 10 frases de orden plural, 10 frases de orden singular negativa, 10 frases de orden plural negativa. En total, 40 ejemplos. 40 ejemplos. Yatichiri, Aquí podría ser, pongo los 40. por ejemplo, si pongo en singular Anataña, ¿no? Y en negativa también puedo poner Hane, Anatampi. Puedo poner la misma en, ¿cómo se llama? Tanto en singular y la negación. Sí. Ya. O puedo Mejor colocar hagamos así. Ya, entonces solamente trabajen con 10. ¿Ya? 10 verbos. 10 verbos. Entonces, de cada Se uno. hace el Primero, singular positiva, luego lo vuelven el mismo en plural, luego en singular negativa, ¿no? Uno, pero con los 4, ¿sí? Entonces, total, 10 con los ejemplos, 4. 10 verbos. Un solo verbo para los 4. Correcto. Sí. Así Pero que 10 mejor. veces. Está mejor ¿Perdón? así. Sí, yo tengo lo mismo. Todo bien que sea de cada uno diferente. Sí, pero las que no sabemos todavía estamos aprendiendo, entonces vamos a sufrir. Ya, no hay problema. Deje de sufrir, Culiaca. Hay que sufrir para aprender. Sí, yo sé. Muy bien. Bueno, Como qarurgu takio qelqanipat, ¿ya? Vale, chaktuqueñan muy bien. Gracias. A ver, por favor, Yatichiri, ¿podría subir la clase de hoy lo más antes posible para realizar la tarea? Claro, ya está en YouTube, ya está, estamos transmitiendo en vivo. Ahora, cuando Yatichiri, transmitimos, se queda ahí. Sí, una consulta, nada que ver fuera del tema, pero ¿hasta cuándo tenemos clase? Disculpe. hasta, a ver, el otro día de Perú me han escrito, les voy a escribir la fecha, ¿ya? Creo que es hasta el 20 de febrero. 20 de febrero. Sí. Fines de febrero voy a ponerle. Ya, porque me dice de que vamos a tener certificados físicos también y van a venir a Bolivia los encargados. Pero ya van a estar el 28, algo por ahí será. Pero hay que mandar con una semana de anticipación mínimo para que traigan los certificados. Entonces me ha dicho, antes de 20 terminar, creo que me ha dicho. Voy a leer los mensajes, ya, mi correo voy a leer y les voy a avisar, ¿ya? Yatichiri, ¿puedo conversar ¿Van a algo mandar los privado? certificados en papel, Yatichiri, en físico? Claro, hasta Bolivia, en Bolivia va a ser gratis, eso ya hemos quedado con los de Perú. Entonces, como ¿Ya? está viniendo, va a traer él con su pasaje, va a venir gratis, me va a dejar, entonces yo voy a entregar de forma gratuita también. Ya. Ahora, si es de Santa Cruz, de Oruro, no sé, para envíos en físico, eso sí hay que pagar un costo, pero el costo de envío, nada más, ¿ya? Ya. Generalmente es 15 bolivianitos ahorita al interior, ¿ya? Ya. Hemos quedado bien claro, no hay ningún costo adicional, ¿sí? Y en ese momento les he dicho, si quieren certificado en físico, entonces el costo de envío, ¿no ven? Pero era desde Perú, ahora como van a traer, pues no hay problema aquí en Bolivia, ¿ya? ¿A qué parte de Perú van a ir, Yatichiri? La fundación está en Lima. Ah, ya, Ya, listo. está en Lima. Entonces, de Lima está viniendo precisamente a coordinar algunas actividades. De hecho, estamos lanzando un diplomado aquí en Bolivia. No sé si han visto, ¿no? Entonces, Cosmovisión. Cosmovisión Andina. Entonces, a supervisar ese programa va a venir el encargado, uno de los encargados de la fundación. Entonces, va a aprovechar en traer los certificados en físico. ¿Ya? Ya, Tengo Yatichiri, una pregunta respecto a este tema. La evaluación, ¿cómo va a ser, por favor, para tal vez Las tareas. Y al final vamos a tener una evaluación, pero una conversación. ¿Ya? Eso va a ser la evaluación final. Vamos a hacer una conversación. ¿Ya? El costo del diplomado, Yatichiri. Esto es totalmente gratis. Yatichiri, para el diplomado también, los que estamos en el curso aquí, ¿podemos seguir? ¿O es exclusivo para...? No, para todo público. Para todo público, pero es autofinanciado ya el diplomado. Ah, ya. Tiene un costo. ¿Ya? Hay que hablar con la fundación, escribámosle a la fundación para que nos haga el diplomado. Sí. Hagamos eso, César, gestionemos. Pero de hecho estamos haciendo nosotros con la fundación.
¿sí? Lo Entonces estamos les va a haciendo mandar futuro. igual la misma información. Ah, ya. ¿Me dejo entender? Entonces, Sí. estamos haciendo igual la misma modalidad, solamente que aquí es autofinanciado. Entonces, si le escriban a la fundación, les va a proporcionar la misma información. Ah, ya. ¿No Hay ven? que gestionar recursos entonces. Sí, esto sí o sí, porque tienen docentes externos, ¿no? Entonces, por eso hay que pagar, por eso tiene un costo. En cambio, en la Aymara no, Ya, porque yo Tichiri, soy gracias. docente adscrito ad honorem de la católica, ¿sí? Entonces, por eso estamos dando gratis. Gracias, Yatichiri. Gracias, Yati. ¿No ve? ¿Se entiende? ¿No ve la figura? Entonces, todo para todo público. Gracias, A ver profe. si nos ayudan también a difundir, a compartir, ¿ya? Ya. Bien. Muy bien. Yatichiri, Entonces, ¿sí? una pregunta. ¿Ha terminado de revisar las tareas? Sí, es poquito me falta. Y lo estoy haciendo como una especie de libro, porque son hartos, entonces en un Word lo he puesto. A ver si nos animamos a publicar en formato digital. A ver, obviamente con la autorización de todos ustedes, ¿no? Puede ser el primer libro para que siempre buscan en el internet, ¿no ve? Conversaciones en Aymara, ¿no ve? Para presentar tareas, Sí. todas esas cosas, ¿no ve? Entonces, ahí Sí. pueden estar sus nombres, ¿no? Sí, Como un artículo con figurar como nombre. autores. Eso Profe, y sería la muy interesante. corrección. Eso nos ayudaría bastante. Claro, por eso primero vamos a mandar como borrador, como un libro con Word, todos ahí van a buscar su nombre con su corrección, ¿no ve? Ya. Posteriormente a eso ya lo podemos publicar con depósito legal, con ICBN, todo bien también, ¿no? Ay, qué Qué bien. lindo, profe. Yatichiri. Ya, muy bien. Entonces, espérenme unos días más y les va a llegar en Word también para que vean sus correcciones y posteriormente, aquí una semana estaríamos publicando. En digital es muy fácil, el trámite es muy rápido, ¿ya? La edición, pero no hay problema, yo lo edito nomás eso. Ahí suma. Muy bien, ¿cuánto cuentan? Haruru para la señal mau Suma, kampian. Yatichiri. Yatichiri. Harur kampa kene, walikin parpat, ¿ya? Ya no Kamay, cantamos. Yatichiri. Harur kamay, Ya no cantamos, profe. Kamay. ¿perdón? Ya no cantamos. Ah, nos falta. Me estaba olvidando, ya. Takini, tu cuenta aquí. Maya, Otra canción, paya, Yatichiri. kimsa. Otra Wari, canción. wawi, tawikun, wawi, wawi, taki. Wari, wawi, tawikun, wawi, wawi, taki. Aukiniris, kaniris, tikiwarat, aukiniris, tikiwarat, Pari wawi, kun wawi, tin haki, pari wawi, kun wawi, tin haki, imiri wawi, imiri wawi, tin haki, Iris, Maliki, Karur Kamam. Karur Kamay, Hilata. Yatichiri. Yatichiri.